Muy buenas noches, apreciados alumnos. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 6. Vamos a estar hablando de selección de personas. Dentro de todas las organizaciones, al menos ahora en la actualidad, se realiza, no se pasa por un proceso, un mecanismo, un sistema de selección de personas para el ingreso a las empresas u organizaciones, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo eso, se hace el proceso, cuáles son los mecanismos, qué es lo que se van realizando. El concepto de selección de personal es el proceso mediante el cual una organización elige entre una lista de candidatos la persona que satisface mejor los criterios exigidos para ocupar el cargo disponible. Considerando las actuales condiciones de mercado, funciona como un filtro que permite que solo algunas personas puedan ingresar a la organización. Entonces, eso es lo que es la selección de personal, ¿verdad? Es la posibilidad que tienen las organizaciones de elegir de entre una lista de personas que cumplan con los requisitos mínimos para poder elegir a la persona más idónea o más adecuada para cubrir el puesto o el cargo el cual está necesitando una empresa. En términos más amplios, la selección busca los candidatos entre varios reclutados más adecuados para los cargos de la organización. En término popular, constituye la elección adecuada de la persona adecuada para el lugar adecuado. O sea que eso es lo que busca las organizaciones, ¿verdad? La persona adecuada para el puesto adecuado. Entonces ahí tenemos bien claro lo que es el concepto de selección entonces, ¿verdad? El proceso de selección también sirve como un filtro. O sea, es un filtro por el que pasan las personas. La selección como proceso de comparación. La mejor manera de formular el concepto de selección es representarla como una comparación entre dos variables. O sea, se hace una comparación y se tienen en cuenta dos variables. Por un lado, la primera variable es los requisitos del cargo que debe llenarse, el requisito que el cargo exige de su ocupante, ¿verdad? O sea que todos los requisitos que generalmente se ven en las publicaciones, ¿verdad? De los requisitos mínimos que deben poseer la persona. Por ejemplo, si una persona tiene que tener ciertos conocimientos más específicos, o ahí también se establece la edad, el límite de edad que se está requiriendo dentro de las organizaciones, ¿verdad? Son ciertas que la persona sea preparada en alguna carrera en específica, por ejemplo, ¿verdad? Y por otro lado, la otra variable es el perfil de las características de los candidatos que se presentan para disputarlo. Entonces, son dos variables, ¿verdad? Se hacen dos comparaciones, el requisito del cargo y el perfil de las características de los candidatos. O sea, se tiene que ver el perfil que tiene que cumplir la persona para poder postular al cargo, ¿verdad? La primera variable es suministrada por la descripción y el análisis del cargo, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, los requisitos del cargo. Entonces, a través de la descripción y el análisis, y mientras que la segunda, que hablábamos del perfil de las características, se obtiene mediante la aplicación de las técnicas de selección. Entonces, en el requisito uno tiene, ¿verdad? Al ver la publicación, al tener la descripción del cargo, de las tareas más o menos que se van a realizar, entonces yo ya puedo analizar, ver si estoy preparada para poder ocupar ese cargo. Y sin embargo, el perfil de las personas entonces se va a medir a través de la aplicación de técnicas, que es por el proceso que va a pasar la persona para ver si realmente su perfil es acorde a lo que se está necesitando. La comparación es típicamente una función de staff desarrollada de manera específica por la dependencia de selección de recursos humanos de la empresa que cuenta con psicólogos. A través de la comparación del organismo de selección, que es el staff, presenta ante el organismo solicitante los candidatos aprobados en la selección. La decisión de aceptar o rechazar es facultad del organismo solicitante o de su inmediato superior. Entonces lo que hay que saber también que la función
todo el proceso que conlleva la selección de personal, hay es la función de staff, o sea que ahí el departamento, que generalmente es el departamento de talento humano, es el encargado de realizar y dar seguimiento desde el inicio, ¿verdad? De todo lo que conlleva el proceso. Pero la decisión final, cuando ya quedan cierta cantidad o quedan tres listas de elegibles de posibles personas que cumplen con los perfiles, eso se le pasa a los jefes de línea, o sea, a los gerentes, directivos, ¿verdad? O a la persona que solicitó cubrir una vacancia, entonces esa es la persona que va a tomar la decisión final de quién va a ser la que va a postular. Entonces el órgano de staff solamente tiene a su cargo hacer cumplir los procesos para la selección de personal. La selección es una responsabilidad de línea y una función de staff. Por eso habla de eso, ¿verdad? Que la responsabilidad final tienen los jefes directivos encargados. O sea, la persona, dependiendo del área el cual solicitó una nueva persona. Y es una función de staff. Porque los departamentos de staff son los que hacen todo el seguimiento, como generalmente son el departamento de recursos humanos, ¿verdad? La selección como proceso de decisión. Estuvimos viendo el otro que era de comparación. Se hace la comparación, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar como proceso de decisión. Después de la comparación entre las características exigidas por el cargo y las características ofrecidas por los candidatos, puede ocurrir que varios de estos presenten condiciones aproximadamente equivalentes que permitan señalarlos para ocupar el cargo vacante. El órgano de selección no puede imponer al órgano solicitante la aceptación de los candidatos aprobados en el proceso de comparación. Solo puede prestar servicio especializado. La decisión final de aceptar o rechazar a los candidatos es siempre potestad del órgano solicitante. Entonces, de ese resultado de la selección por comparación que se hace de las personas, entonces se pasa al segundo paso, que es la de decisión. ¿Y quién es lo que va a tener o tiene la potestad de decidir quién sigue o quién va a quedar? Es el órgano solicitante. O sea, la persona, el área, el departamento, el encargado, el jefe de línea es el que va a tener la decisión final. La selección de personal implica tres modelos de comportamiento, ¿verdad? Está el modelo de colocación, modelo de selección y el modelo de clasificación. El modelo de colocación, cuando no se contemple el aspecto de rechazo, ¿verdad? En este modelo hay solo un candidato para una vacante que debe ser cubierta por él. En otras palabras, candidato presentado debe ser admitido sin objeción alguna. Entonces, el modelo de colocación es cuando existe una vacancia y solamente una persona quedó preseleccionada o que cumple con los requisitos para ocupar el cargo. Entonces, no hay objeción, o sea, se le debe de contratar o debe ser eh, aceptado a esa persona, ¿verdad? Y no fue rechazado. El modelo de selección es cuando hay varios candidatos para cubrir una vacante. Las características de cada candidato se comparan con los requisitos que el cargo por proveer exija, ¿verdad? Pueden ocurrir dos alternativas, por aprobación o rechazo, ¿verdad? Entonces, de colocación, entonces, una vacancia, un candidato, nada más. Entonces, ellos se sienten obligados de contratar. El de selección es cuando hay varios candidatos para un solo puesto o un solo cargo. Y tenemos el modelo de clasificación, es el enfoque más amplio y situacional. En este hay varios candidatos que pueden aspirar a cubrir varias vacantes. Las características de cada candidato se compara con los requisitos que el cargo exige. Si el candidato es rechazado, entra a concursar en los otros cargos vacantes hasta que estos se agoten. De ahí la denominación de clasificación. Entonces, la de clasificación es varios postulantes y varias vacancias. El postulante que
fue preseleccionado, entonces tiene la posibilidad de que si no cubre en uno de los puestos, puede concursar para el siguiente que vaya acorde al perfil con el que él tiene, con el que él tenga, ¿verdad? Entonces ahí vimos la selección, los tres modelos de comportamiento, entonces, el modelo de colocación, de selección y de clasificación. Tenemos el otro punto que habla bases para la selección de personal, ¿verdad? Se debe contar con un equipo humano calificado, proactivo y responsable que comparta los mismos objetivos y cultura de la empresa. Es posible, solo se debe echar mano de los principios adecuados de selección. Uno de los más grandes retos que tienen las pequeñas y medianas empresas es conformar un equipo de trabajo que sea afín a su cultura empresarial, que genere valor para la organización y que permanezca por largos periodos de tiempo. No basta con tener una persona talentosa para cubrir un cargo determinado. Esta persona también debe ajustarse al 100% con los objetivos de la organización. En este sentido, las bases para una adecuada selección de personal son las siguientes. Siempre entonces se debe tener un equipo de trabajo, se debe buscar a las personas que sean proactivas, que sean calificados y responsables, que esas personas o esos candidatos o futuros candidatos que estamos aspirando tengan los objetivos acorde o compartan los objetivos que tiene la organización y los que tienen ellos mismos, ¿verdad? Entonces, para que se puedan cumplir eso, se debe hacer primero elaborar la descripción del puesto. Se tiene que hacer un análisis, ¿verdad? Y analizar el puesto. ¿Qué es lo que yo necesito para ocupar ese cargo? ¿Qué es lo que yo estoy buscando dentro del mercado? Es lo primero que se debe de realizar, ¿verdad? Con base en esa información se debe definir el perfil de la plaza, identificando los talentos y cualidades que requiere el cargo, ¿verdad? Entonces el perfil, ¿qué es? Que sea una persona responsable, una persona proactiva, una persona con experiencia, por ejemplo, ahí se va especificando qué es lo que vos querés que tenga esa persona. El otro punto es contar con una herramienta de evaluación que permita explorar los intereses del candidato, ¿verdad? Siempre tener apoyos para poder entonces cerciorarse de las informaciones o que el candidato presentó en su currículum vitae o poder realmente tener una evaluación más certera con relación a las capacidades que tiene ese futuro candidato, ¿verdad? El otro punto dice contrastar los puntos anteriores para determinar el nivel de compatibilidad entre el perfil del puesto y el perfil del candidato. Los resultados de este análisis permitirán seleccionar a la persona adecuada. Entonces, estos son los puntos que se deben tener en cuenta entonces para una adecuada selección. Obtención de la información sobre el puesto. Existen 5 maneras de recolectar información relacionada con el cargo que se va a cubrir. Primero habla de la descripción y análisis del cargo, ¿verdad? Que proporciona información respecto de los requisitos y las características que el ocupante del cargo debe poseer para desempeñarlo de manera adecuada para el perfil requerido. Entonces, una pequeña descripción de lo que conlleva realizar las tareas al ocupar ese cargo, ¿verdad? O sea, lo mínimo, una información que pueda te decir, una información que pueda mirar yo, por ejemplo, en las revistas, periódicos, pueda darle una leída y pueda decir, yo puedo cumplir, yo cumplo con esos requisitos, ¿verdad? Yo estoy preparado para poder ocupar ese puesto, entonces yo ya tengo entonces una descripción, un análisis de ese cargo, entonces yo ya puedo saber si voy a poder voy a poder realizar esas tareas que se están solicitando, ¿verdad? El otro punto habla de la técnica de incidentes críticos. Esta técnica trata de localizar las características deseables y las no deseables. Esta técnica es subjetiva porque se basa en el criterio del gerente o de su equipo de trabajo. Entonces,
Dependiendo ya entonces del criterio del gerente y del equipo de trabajo, es este punto, qué es lo que se necesita, es un punto crítico, según ellos, eh, cómo ven las necesidades o capacidades que se necesita para ocupar ciertos lugares, ¿verdad? Luego está la solicitud de personal, que ese es el punto en donde comienza todo proceso de selección, porque siempre se debe generar, eh, se debe solicitar, debe generarse una vacancia para que el gerente de algún departamento pueda iniciar el proceso, mediante que remitiendo una nota de solicitud de algún personal, ¿verdad? De una persona que pueda cubrir el cargo de tal cargo, ¿verdad? Entonces ahí se inicia, ahí se da la apertura de lo que es el proceso de selección. El otro punto habla del análisis del cargo en el mercado. Siempre se debe hacer una comparación, ver si dentro del mercado ese cargo que yo voy a llamar, ¿verdad? Voy a llamar a las personas, a los futuros postulantes, ver si en el mercado hay eso y cuáles son los requisitos que el mercado ofrece, que mi competencia está ofreciendo para que yo pueda ponerme al nivel de ellos, ¿verdad? Cuando la organización no dispone de información sobre los requisitos y características esenciales del cargo que se debe llenar, por tratarse de un cargo nuevo o cuyo contenido está muy relacionado con el desarrollo tecnológico, recurre a la investigación de mercados en empresas similares y exitosas. Entonces, cuando dentro de mi organización, dentro de mi organigrama, yo no cuento con un departamento o un cargo que necesita mi empresa ahora, entonces yo tengo que rebuscarme, ¿verdad?, dentro del mercado para ver, poder ver cómo ellos están realizando, ¿verdad?, esas funciones, por ejemplo. Entonces es una manera de ayudar a la organización. Y el otro es la hipótesis de trabajo. En caso de que no se puedan utilizarse ninguna de las alternativas anteriores para obtener información respecto del cargo que debe cubrirse, puede emplearse la hipótesis de trabajo, es decir, una suposición aproximada del contenido del cargo y de sus exigencias en relación con el ocupante como simulación inicial. Entonces, ese es en el caso en que no haya ningún precedente o no haya algún otro o otra empresa dentro del mercado que cuente con el cargo que yo estoy necesitando. Entonces se hace una hipótesis, o sea, se simula qué es lo que se va a hacer, el trabajo que se va a realizar para ese puesto. El otro punto habla de la elección de las técnicas de selección, o sea, yo tengo que seleccionar, ver qué métodos voy a utilizar para poder seleccionar, para poder tener las informaciones más acertadas para poder contratar al nuevo personal, ¿verdad? Entonces, las técnicas de selección de personal son variadas. La función de las mismas es conseguir seleccionar a los mejores candidatos para cada puesto. Estas técnicas son múltiples y se trata de un campo que continúa en continua evolución y que requiere de equipos pluridisciplinares, ¿verdad? Se requiere de psicólogos, de informáticos, de médicos o de ingenieros, ¿verdad? A la hora de llevar a cabo un proceso de selección de personal, no se utiliza solo una técnica, sino que se utiliza una batería completa de pruebas. Entre las pruebas que se pueden realizar a los candidatos en una selección de personal tenemos las entrevistas personales, los test cognitivos, los test proyectivos, las técnicas de simulación y los exámenes médicos. Por eso es que habla que se requiere un equipo pluridisciplinario, porque requieren de varias personas, de varios especialistas de diferentes áreas o diferentes ramas, ¿verdad?, para que puedan cada uno hacer su tarea de investigación con esas personas que postularon al cargo. La entrevista personal permite al técnico en selección conocer las reacciones del candidato ante situaciones determinadas.
También permite determinar su perfil motivacional. La entrevista personal es una técnica muy cara y lenta y normalmente se utiliza tras haber pasado los candidatos por diversos filtros. Entonces ahí habla del primer punto, que es de las entrevistas, ¿verdad? Que la entrevista es un proceso más lento, pero que te permite tener un contacto más de cerca con la persona y que vos le puedas evaluar su comportamiento, ¿verdad? De cómo ella va a reaccionar ante ciertas situaciones o ante ciertos casos que vos les plantees para que te responda en el momento, ¿verdad? Y siempre se da, en la entrevista ya es prácticamente el último paso, cuando la persona ya fue quemando las etapas anteriores, ¿verdad? De presentación de currículum, de las pruebas de conocimientos, las pruebas de simulación o las pruebas psicotécnicas. Entonces después por último es las entrevistas, va pasando por esos filtros, ¿verdad? Los test cognitivos son aquellos que nos permiten acceder al nivel de conocimiento que tienen los candidatos, ¿verdad? Ahí yo voy a evaluar la capacidad de mi candidato. Los test proyectivos permiten averiguar aspectos psicológicos de los aspirantes, como habilidades y motivaciones. En la selección tan importante es saber qué sabe hacer un candidato, como por qué lo hace, ¿verdad? Entonces eso me va a ayudar ese tipo de test. Y las técnicas de simulación pueden ser de diferentes tipos. Dramatizaciones, dinámica de grupos, debates. Este tipo de técnicas exploran las reacciones de los participantes para poder extrapolar cuáles serían sus reacciones en el día a día de una organización. Y por último, los exámenes médicos. Si físicamente el candidato a un puesto está preparado para soportar determinadas situaciones laborales y ambientales. Estas pruebas médicas suelen ser de variado tipo, dependiendo de cuáles son los requisitos que se le piden al candidato, que es sumamente importante saber el estado de salud antes de ingresar el nuevo candidato a la organización, para saber si él ya tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Para que a la larga, en un futuro, esa persona no pueda decir de que él al entrar en esa empresa se enfermó por los trabajos, por todos esos tipos. Entonces es una manera de cuidarse la empresa misma y también cuidar a los funcionarios. Entrevistas de selección. Que luego está que por último es la entrevista de selección, que es la capacitación de los entrevistadores. Todos los entrevistadores, los que van a hacer las entrevistas, tienen que estar capacitados, sumamente capacitados. Es muy importante porque en el desarrollo de las entrevistas muchas veces también surgen consultas o preguntas que realizan los candidatos, y la persona que hace la entrevista debe estar preparada también para que pueda responder las preguntas que hacen o realizan esas personas, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas, ciertas dudas que les surgen a los candidatos y que ellos quieren saber. Entonces el entrevistador debe estar preparado para eso. Es la técnica de selección más utilizada. A pesar del fuerte contenido subjetivo, la entrevista personal es la que más influye en la decisión final respecto de los candidatos. La entrevista constituye de momento la principal prueba de cualquier proceso de selección de personal. La entrevista de selección no debe improvisarse, pues exige algunas acciones preliminares que pueden mejorar su eficiencia y eficacia. Algunos puntos que se deben de tener en cuenta para realizar la entrevista, ¿verdad? Primero, identificar los objetivos principales de la entrevista. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo necesito obtener de esa entrevista con el futuro candidato? Yo tengo que tener bien determinado, bien claro qué objetivos yo tengo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy o quiero lograr con esa entrevista, ¿verdad? Crea un buen clima para la entrevista, ¿verdad? Tiene que ser en un lugar agradable, cómodo, bien iluminado, ¿verdad? Para que me sienta cómodo tanto yo como entrevistador y la persona entrevistada, ¿verdad? Conduzca la entrevista orientada hacia objetivos, siempre orientado hacia los objetivos, nada de desviarse de esos puntos, ¿verdad?
evitar preguntas discriminatorias, no hacer que las personas se sientan ofendidas, ¿verdad? Tratar con mucho cuidado, ¿verdad? Los temas que se van a tratar en la entrevista. Responda a las preguntas formuladas por el candidato, que es en los casos en que el candidato tenga duda y el candidato consulte entonces al entrevistador. Anote sus impresiones inmediatamente después de la entrevista, que es también muy importante tener una ayuda a memoria y ir anotando ciertos puntos que te van llamando la atención del candidato, ¿verdad? Entonces es importante que en el momento vos vayas anotando eso porque o si no, con el paso de las horas uno se olvida, se puede llegar a olvidar. Y son puntos importantes entonces para tener en cuenta. Los objetivos del entrevistador. ¿Cuál es el objetivo que tiene el entrevistador? Primero es conocer al candidato. Segundo es probar sus actitudes personales, ¿verdad? Porque yo ahí le hago las preguntas, veo cómo reacciona ante ciertas situaciones, ante ciertos planteamientos que yo le voy dando. Verificar la personalidad y compatibilidad con el ambiente de trabajo, porque uno va viendo a través de, en el momento en que uno entabla conversación con las personas, entonces ya vas detectando cómo es esa persona, ¿verdad? Evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto y transmitir una imagen adecuada de la empresa e informar al candidato sobre la empresa y el puesto. Entonces ese es otro punto que tiene el entrevistador. Por eso es que el entrevistador tiene que tener un conocimiento general y bien esclarecido, ¿verdad? Sobre la empresa en sí, porque él le tiene que dar a conocer, le tiene que orientar también a las personas de cómo es esa organización a la que está pretendiendo ingresar. Luego tenemos la construcción del proceso de la entrevista, ¿verdad? Cuando estamos por realizar el proceso de la entrevista laboral, el objetivo inicial es establecer una conexión personalizada con la persona que se va a entrevistar, en donde se procede a determinar si cuenta con las competencias requeridas para el puesto, ¿verdad? Entonces, el entrevistador ya hace un análisis previo, ¿verdad?, del futuro entrevistado. En este proceso de la entrevista laboral, el entrevistador observa el aspecto que muestra el candidato al puesto junto a otros factores que van a influir en la evaluación del entrevistado. Durante el proceso de la entrevista personal se observarán cualidades intelectuales y morales del entrevistado para su posterior análisis y comparación con las condiciones establecidas para el puesto laboral. Entonces eso es lo que se quiere lograr, o a lo que se logra, se llega, ¿verdad?, cuando se realiza una buena entrevista, ¿verdad? Además, también se le brindará al candidato la información relativa a la empresa que se está postulando y cuáles son las características del puesto de trabajo al cual se postula. Entonces ahí él tiene un conocimiento más general, ¿verdad? Y etapas de la entrevista. La entrevista también tiene varios procesos, ¿verdad?, que se van por el que va pasando. En el proceso que se realiza en la entrevista de trabajo se pueden apreciar distintas etapas, como son la preparación, la recepción e iniciación, el desarrollo del contenido, la presentación de la empresa y del puesto del trabajo, la despedida y la valoración del candidato. El primer punto, la preparación. En este punto el entrevistado deberá preparar la entrevista previamente sin saber cómo se desarrollará. Deberá cuidar su imagen y adecuarla al puesto de trabajo que se está postulando. Entonces, el primer punto entonces habla, ¿verdad?, de la preparación que va a tener o que tiene el entrevistado, ¿verdad? Él cuida su vestimenta, su cabello, ¿verdad?, su imagen personal, su apariencia personal. Luego está la recepción e iniciación. Se produce cuando el entrevistador y el entrevistado se conocen personalmente. Aquí el entrevistador tomará una primera impresión del entrevistado, entrando a jugar los aspectos que el candidato iba a considerar en esta etapa de la preparación. Ahí entonces ya se le recibe y ya se inicia esta etapa. Ahí se conocen el entrevistador y el entrevistado y ya van interactuando de acuerdo a lo que el entrevistador necesita
de esa persona, ¿verdad? El desarrollo del contenido se comienza con el cuestionario y la conversación que se va a desarrollar entre actores que intervienen en la entrevista. Se explorará el área educacional, la historia profesional, sus competencias, sus motivaciones y lo que el entrevistador crea necesario para un profundo conocimiento del candidato. Por eso siempre también el entrevistador tiene que hacer un estudio, una lectura del currículum de las personas a ser entrevistadas, ¿verdad? Para ver si coinciden los datos explayados en ese currículum con lo que él va diciendo ahí de personalmente, ¿verdad? Luego está la etapa de presentación de la empresa y el puesto de trabajo, en donde se le brinda la información al postulante sobre la empresa, en donde podrá desempeñar tareas y cómo es el puesto de trabajo al cual se está postulando. Entonces ahí se le da a conocer todos los detalles de la organización, ¿verdad? Luego está el otro punto que habla de la despedida. Es cuando está finalizando la entrevista, en donde el entrevistador desea suerte al candidato en el proceso de selección. El entrevistado debe hacer alguna pregunta al entrevistador que denote interés por el trabajo de la empresa, que es la motivación, iniciativa y seguridad, ¿verdad? El entrevistado puede hacer una descripción más detallada de las condiciones ofrecidas también. Y el último punto es la valoración del candidato, ahora que en la etapa procede a la valoración presentados por el puesto de trabajo. Ahí él le da la valoración requerida, lo que él fue evaluando durante todo el proceso de la entrevista. El siguiente punto habla de las pruebas o exámenes de conocimientos o habilidades. Las pruebas de conocimiento son instrumentos para evaluar el nivel de conocimientos general y específico de los candidatos exigidos para el cargo vacante. Trata de medir el grado de conocimientos generales, profesionales o técnicos. Como existen diversas pruebas de conocimiento y de capacidades, es necesario clasificarlas conjuntamente en cuanto a la forma de aplicación, el alcance y la organización. En cuanto a la forma de aplicación, están las pruebas orales, escritas y de realización. En cuanto a la aplicación, entonces, orales se aplican mediante preguntas y respuestas. Son parecidas a una entrevista estandarizada y estructurada, ¿verdad? Las pruebas escritas se llevan a cabo preguntas y respuestas escritas. Son las pruebas realizadas generalmente en las escuelas y universidades para medir el conocimiento adquirido. Es lo que nosotros hacemos con los alumnos, ¿verdad? Las pruebas que escritas que yo voy viendo cómo el alumno se va desempeñando, cómo va captando, cómo va avanzando su aprendizaje. Y las pruebas de realización se replican mediante la ejecución de un trabajo o tarea de manera uniforme y con tiempo determinado, como prueba de digitación, de diseño, de maniobra de un vehículo, fabricación de una pieza o trabajo de computador. Entonces, cuando yo necesito ver ahí en el momento lo básico por lo menos de cómo se va a desempeñar, por ejemplo, le pido a la persona que ahí en el momento me redacte una nota, le habilito una computadora, una máquina, para que la persona tenga acceso y pueda elaborarme un memorando, ya sea un informe, una nota, ¿verdad? Entonces yo ya voy viendo cómo esa persona, las capacidades con las que tienen. O por ejemplo, voy a contratar a un chofer, le pido al chofer que por favor me estacione de tal o cual manera el vehículo, o le digo que se suba al volante y que me lleve a dar una vuelta. Entonces yo ya voy viendo ahí cómo se desempeña en ese cargo esa persona. En cuanto al alcance, las pruebas de conocimiento o capacidad pueden ser generales o específicas. Las pruebas generales evalúan las nociones de cultura general o aspectos genéricos del conocimiento. Es un conocimiento en general que él tenga, ¿verdad? Durante todo el transcurso de su vida haya adquirido. Y las pruebas específicas ya son los más técnicos específicos que están directamente relacionados con el cargo vacante, como conocimiento, por ejemplo, de química, informática o de contabilidad. Ya va a depender del puesto del cargo que se está necesitando. En cuanto a la organización, pueden ser tradicionales u objetivas. Las pruebas tradicionales se basan en una disertación o expansión
expansión, no exigen planeación y pueden improvisarse, abarcan menor número de preguntas por el hecho de exigir respuestas largas, explicativas y prolongadas. Y las pruebas objetivas se planean y estructuran en forma de test objetivos, su aplicación es rápida y fácil. Su evaluación también es rápida, fácil y objetiva y pueden aplicar las personas que no son especialistas en el tema. Estas pruebas permiten medir la extensión y el alcance de los conocimientos. Las pruebas objetivas generalmente se denominan test, pues transforman las preguntas o problemas en elementos de test, ¿verdad? Entonces ya es algo mucho más elaborado que las pruebas tradicionales. El proceso de selección. Vamos a ver ahora, ¿verdad? ¿Cómo surge o cómo arranca este proceso? La selección de personas es un proceso de varias etapas o fases secuenciales que atraviesan los candidatos. Los candidatos que superan los obstáculos continúan hacia las etapas siguientes. Si no consiguen superar las dificultades, son rechazados y salen del proceso. Entonces, eso es todo un proceso. Hay varias etapas por las que las personas o los candidatos van a ir pasando. Como bien estuvimos ya diciendo, ¿verdad? Que la selección de personal es un filtro. Ahí va filtrando las personas de acuerdo a los perfiles, las capacidades que tienen, y los que cuentan o cumplen con los requisitos van pasando, van escalando las etapas, ¿verdad? A continuación enumeraremos las distintas partes del proceso de selección de personal. Es necesario darle la importancia que tienen a cada una de ellas para encontrar el candidato ideal, conseguir que su adaptación a la empresa sea la idónea para que se encuentre como en su puesto de trabajo y rinda al nivel que se espera, ¿verdad? El primer paso, como ya les dije, es la solicitud de empleo. Debe surgir o nacer dentro de la organización una solicitud de algún departamento que esté requiriendo de una persona con tales o cuales cualidades para ocupar tal cargo, ¿verdad? Luego se hace la entrevista inicial de selección, ¿verdad? Que entonces, al surgir la solicitud, entonces se elabora, ¿verdad?, la descripción y análisis de los puestos, se ven los requisitos mínimos, el perfil que debe contar la persona. Entonces, una vez que la organización o el proceso de selección tengan en su poder los futuros candidatos, los documentos de los futuros candidatos, se hace entonces una entrevista inicial. O sea, ¿qué es lo que ahí se mira? Se va mirando el currículum, se hace ¿cómo se dice? La exploración curricular. Se va analizando, viendo si las personas cumplen con lo que se estuvo pidiendo, ¿verdad? La siguiente etapa, si la persona cumple con los requisitos mínimos, entonces pasa a la siguiente etapa, que serían las pruebas varias y test de selección. Ahí se hace todo el proceso de acuerdo a la evaluación, los tipos de evaluaciones que la organización está acostumbrada a realizar. Entonces ahí se va haciendo eso y van pasando de etapas. Los que quedan en los que superan esa etapa, entonces van a la entrevista final, ¿verdad? Que es lo que estuvimos viendo, cómo es todo el proceso de las entrevistas. Una vez que pasa esa entrevista, entonces se hace el examen físico, ver si la persona está con buen estado de salud, hacer un control, una revisión previa del estado de salud de esa persona. Y el último punto, una vez ya tengo la prueba de la entrevista final, ya tengo los exámenes médicos, entonces ahí se hace un análisis y se toma la decisión de quién va a ser el candidato que va a ocupar el cargo. Y luego tenemos la evaluación y control de los resultados. El proceso de selección debe ser realizado de la mejor manera posible. En este sentido, la pregunta que suele surgir es: ¿cómo saber si se tiene eficiencia y eficacia en el proceso de integración de personas? Uno de los problemas principales en la administración de un proceso es medir y evaluar su funcionamiento por medio de los resultados. Esta realimentación permite saber si es necesario intervenir para corregir inadecuaciones y ajustar el funcionamiento del proceso para mejorarlo cada vez más.
El proceso no se debe condicionar a normas, directrices ni rutinas de trabajo que provoquen rigidez e inflexibilidad. Debe ser adaptable, ágil y flexible para que sea participativo. En ese sentido, los gerentes de línea y sus equipos deben involucrarse en el proceso. Entonces ahí se hace ya la evaluación final, ¿verdad? Y se debe controlar los resultados. Si yo me percato de que todo ese proceso por el cual yo atravesé o pasaron los candidatos no me dio o no me está arrojando los resultados que yo esperaba, entonces yo tengo que ver en dónde está fallando mi proceso de selección. Entonces eso es lo que se hace en esta última etapa. El resultado final del proceso de selección se traduce en el nuevo personal contratado. Si los elementos anteriores a la selección se consideraron cuidadosamente y los pasos de la selección se llevaron de forma adecuada, lo más probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el puesto y lo desempeñe productivamente. Un buen empleado constituye la mejor prueba de que el proceso de selección se llevó a cabo en forma adecuada. Entonces eso es lo que se logra, ¿verdad? Entonces ahí ese es un punto de referencia que va a tener o se tiene que tener en la evaluación final, ¿verdad? Y el control del proceso, ¿verdad? Que la persona sea una persona realmente preparada y que se desempeñe de la mejor manera en la función que ocupo, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me va a ayudar a determinar de que mi proceso de selección realmente está bien fundamentado. El proceso de selección debe ser eficiente y eficaz. La eficiencia consiste en hacer correctamente las cosas, saber entrevistar bien, aplicar exámenes de conocimientos que sean válidos y precisos, dotar al proceso de selección de rapidez y agilidad. Y la eficacia consiste en obtener resultados y lograr los objetivos, saber convocar a los más destacados talentos para la empresa y sobre todo colaborar para que ésta sea cada vez mejor como nuevas adquisiciones de personal. Con esto culminamos esta unidad. Eh, Espero le haya servido. Cualquier consulta a las órdenes, que tengan todos un buen resto de jornada.